Buenos días. Muy buenos días. Decíamos que nunca sabemos en qué punto nos encontramos. Esta semana tenemos un nuevo ultimátum de Donald Trump sobre la mesa. ¿Qué espera sobre el rumbo que puede depararnos la guerra, ministro? Los indicios, desde luego, no son buenos. Lo que vemos es que, pues, más de un mes después del inicio de la guerra, sigue el intercambio de misiles, el intercambio de drones, la acumulación de tropas norteamericanas en torno al estrecho de Hormuz, los bombardeos sobre Irán, la operación militar ilegal de Israel en Líbano se recrudece y, por lo tanto, los indicios no son buenos. Ojalá esos tímidos deseos de mediación de algunos países, ayer yo hablaba con mi homólogo egipcio y catarí que están intentando una mediación, den resultados, pero por el momento, de lo que intercambio con mis colegas de la región, y estoy hablando con todos ellos de manera permanente, estamos más en conversaciones muy preliminares, en contactos muy preliminares, mucho más que en una mediación. Por lo tanto, en estos momentos yo creo que hay que decir la verdad a los españoles. En estos momentos todo indica que la guerra en todos sus frentes va a mantenerse. Y el riesgo que vemos en estos momentos es que esa guerra perpetua en la que está Oriente Medio desde hace ya muchas décadas se extienda involucrando a otro país enorme como es Irán, se extienda con la primera potencia militar en estos momentos involucrada en ella, que es Estados Unidos. Pareciera que no hay otra forma de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio que no sea la guerra, pero esto está tomando ya una escala que, al menos en sus consecuencias económicas, afecta al mundo entero. Por eso la posición de España, contraria a la guerra, pidiendo la negociación, pidiendo la desescalada, y desde luego ese es el camino por el que vamos a seguir transitando. ¿Con qué contactos mantiene con los socios regionales este gobierno, ministro, dentro de la zona afectada? Con todos ellos, prácticamente. Estoy en contacto permanente con mi colega catarí, saudí, jordano, egipcio, turco, por solo citar algunos de los que he hablado en los ultimísimos días. Tenemos un contacto permanente y todos ellos lo que me trasladan es que no hubieran querido esta guerra, que lo que desean es que se vuelva a la mesa de negociación, y hay una preocupación por la guerra y también por cómo termine esta guerra. Esta guerra no puede terminar como un paréntesis entre dos guerras o con una carrera armamentística entre todo el mundo, porque la sensación de inseguridad se haya acrecentado. Insisto, aquí lo que estamos es ante un escenario en el que Israel cree claramente que el único objetivo que puede tener como gobierno, el gobierno israelí de estos momentos, es la seguridad, y que la seguridad se puede alcanzar exclusivamente por medios militares. Y sabemos muy bien, los europeos lo sabemos, que es un grave error. Los países europeos pensamos durante mucho tiempo, durante muchos siglos, que la guerra era la forma de garantizarnos la seguridad. Precisamente la construcción europea lo que demuestra es que la cooperación te garantiza mucho más la seguridad que lo que es simplemente el elemento militar. Pero desgraciadamente en estos momentos estamos más en esa guerra perpetua, que se extiende además y se conectan las guerras, como vemos a través de las consecuencias económicas y el uso del armamento entre escenarios tan lejanos como puede ser Ucrania e Irán. El gobierno español mantiene abierto también un canal de diálogo con Teherán, ministro. Nosotros hemos tenido que cerrar nuestra embajada por motivos de seguridad en Teherán, pero la embajada iraní funciona con normalidad aquí. Nosotros tenemos contactos con el embajador iraní. En ocasiones también le convocamos para rechazar y protestar, como lo hicimos la última ocasión, los ataques injustificados que está haciendo contra todos los países de Oriente Medio, que no son parte de esta guerra y que no han hecho nada para iniciar esta guerra, o rechazar el ataque a infraestructuras energéticas en países amigos de España, como puede ser, por ejemplo, Qatar, por citar uno de ellos, con el que hablaba ayer con mi homólogo. En estos momentos, desgraciadamente, lo que sí que no veo es una posibilidad real de establecer una mediación para volver a la mesa de negociación. Para eso necesitamos involucrar a la vez a Estados Unidos y a Irán. Sin que ambos estén claramente involucrados, será muy difícil reabrir el estrecho de Hormuz, será muy difícil ver una desescalada de esta guerra. Pero no nos vamos a resignar, y por eso yo constantemente sigo hablando tanto con mis colegas europeos como con mis colegas de la región. Sí, la cuestión, lo que se está preguntando todo el mundo, no sé usted en su entorno, pero notamos una enorme preocupación, una gran incertidumbre.
entre los españoles. Y claro, no sabemos hasta qué punto esta semana nos vamos a encontrar en otro momento de inflexión, porque Donald Trump ha amenazado con destruir, ha dicho, centrales eléctricas y puentes iraníes si Irán no reabre el estrecho de Hormuz. ¿España considera que amenazar infraestructuras civiles supone cruzar una línea roja del derecho humanitario, del derecho internacional? El derecho internacional humanitario claramente indica como una violación de ese propio derecho internacional humanitario. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también lo indica así, el ataque deliberado a infraestructuras civiles. Nosotros lo hemos condenado en múltiples ocasiones cuando por ejemplo, se ha tratado de Rusia en Ucrania, y desde luego nosotros es algo que no deseamos. Lo he dicho públicamente desde el inicio de esta guerra. El bombardeo de infraestructuras civiles, lo estamos viendo también en Líbano por parte de Israel de manera sistemática, el bombardeo, el envío de misiles y de drones contra infraestructuras energéticas, lo vemos en Irán y lo vemos desde Irán hacia todos los países del Golfo, es algo que nosotros condenamos tajantemente. ¿Qué riesgo ve usted con el cierre del estrecho de Hormuz? Nos decía nuestro compañero Fran Sevilla, 2.000 buques varados hay ahí, cargados con petróleo, con crudo. ¿Qué riesgo real ve hoy el Gobierno, tanto para carburantes, para gas, como para la electricidad en nuestro país? Nuestro país en estos momentos tiene un aprovisionamiento sólido energético, diversificado. Yo he estado hace muy pocos días en Argelia, donde el propio presidente Tebboune, que me recibió con gran amistad y gran calidez, garantizó el incremento del volumen de gas hacia España, si así lo deseaba España, y expresó también su deseo incluso de incrementar las infraestructuras energéticas que lo permitieran. Tenemos otros socios, tenemos también una gran cantidad de energía renovable que garantiza un porcentaje muy importante de soberanía energética española, porque la energía renovable, el sol, el gas, no necesita ni del estrecho de Hormuz ni de ningún otro estrecho para llegar aquí. Pero las consecuencias mundiales sí son graves. Estamos hablando de una quinta parte del gas y del petróleo mundial que transita por el estrecho de Hormuz. Otros productos, como pueden ser los fertilizantes, absolutamente claves para la agricultura y los alimentos. Imagínese el impacto que está teniendo eso en estos momentos en África. Una situación donde la soberanía alimentaria, un continente, pues en muchos países es muy frágil y por lo tanto todavía se fragiliza más. No, las consecuencias económicas mundiales de esta guerra son muy graves. Por eso nosotros la rechazamos desde el primer momento y por eso nosotros trabajamos activamente por conseguir en un primer momento una desescalada y después una negociación. Pero insisto, sin un cambio de actitud por parte de Estados Unidos y sin involucrar en esa negociación, en esa participación de reabrir el estrecho de Hormuz a Irán, no es posible. ¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno para amortiguar los efectos de esta crisis económica si vemos, como todo apunta, que se puede alargar? Hemos demostrado ya en otras crisis como el COVID y otras, también la crisis energética de Ucrania, que somos un gobierno que ha demostrado que sabe hacer frente a las crisis y sabe mantener la economía bien a salvo. Hemos ya establecido un primer paquete, 5.000 millones de euros, muy dirigido a paliar esas consecuencias energéticas y a conseguir que se frene esa escalada de precios de la gasolina y del gasoil. Y hoy tenemos una cifra absolutamente récord, 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, el Gobierno, desde luego, de España está preparado para proteger a los españoles. Lo hemos hecho en crisis anteriores, lo estamos haciendo ahora y estamos demostrando que la creación de empleo, la reducción del déficit, todo ello es algo que con este Gobierno está garantizado. La Unión Europea, ministro, está barajando algún tipo de medida económica para amortiguar, ¿no?, el golpe de la subida de los precios por esta guerra, como sucedió después de la guerra de Ucrania. ¿En cuánto estalló? Bueno, somos unos cuantos países los que hemos dirigido una carta precisamente a la Comisión Europea, a las instituciones europeas, para que se establezca, como se hizo en su momento durante la guerra de Ucrania, un impuesto extraordinario a las empresas energéticas sobre sus beneficios extraordinarios, solamente esa parte. Es decir, no los beneficios, sino los beneficios extraordinarios derivados de esta situación de guerra. Es normal que si alguien tiene beneficios extraordinarios y al mismo tiempo el ciudadano tiene un impacto también extraordinario por ese incremento extraordinario, permítame que me reitere en esa palabra, en los precios energéticos, pues se compense. Eso supone que no es necesario
hacer un desembolso extra de gasto público, sino simplemente se reequilibra, se redistribuye esos beneficios extraordinarios hacia quien está sufriendo un impacto extraordinario cuando va a poner, por ejemplo, gasolina en la gasolinera. ¿Y qué les ha respondido Bruselas? Bueno, la carta es muy reciente, la ha enviado el vicepresidente, primero ministro de Economía, y bueno, pues por lo tanto la Comisión estará hoy mismo tramitándolo y leyéndolo, pero no es algo novedoso, es algo que ya se hizo para paliar las consecuencias energéticas de la crisis gasística de la guerra de Rusia a Ucrania, y lo que se pide ahora es utilizar un instrumento más o menos similar, perfeccionado, sacando las lecciones de aquel momento. Ministro, ¿ustedes temen que haya empresas, grandes compañías, que aprovechen para especular en esta situación de guerra? Yo, desde luego, las empresas españolas energéticas con las que trato con cierta regularidad, he estado hablando con ellas previo a mi viaje a Argelia y después de mi vuelta de Argelia, no son, desde luego, empresas que especulen. Son empresas que se dedican a, digamos, el negocio energético, pero desde bases no especulativas. Sí ha habido en otros países, y hemos visto, por ejemplo, en la bolsa norteamericana, algunos movimientos extraños, previos a algunos anuncios, posteriores a algunos anuncios, donde sí ha habido movimientos especulativos. Por lo tanto, sí, en el mundo, claro que hay gente que está negociando y está ganando dinero con el sufrimiento indecible de tantas personas en Oriente Medio y con esta incertidumbre energética a la que nos somete esta guerra, pero desde luego no empresas españolas. Vamos a regresar a esa zona precisamente de conflicto. ¿Quedan españoles pendientes de salir de las zonas de riesgo o todas las operaciones de evacuación ya las dan por cerradas? No, la única que hemos dado por cerrada definitivamente es la de Irán. Tuvimos que evacuar por motivos de seguridad a toda la embajada y al embajador, que intentaron mantenerse hasta el último momento, hasta que los bombardeos lo hicieron imposible. Hicimos 2 evacuaciones previas y una tercera, la última, con unos pocos españoles con la salida del embajador, y de allí salieron todos los españoles que así lo desearon. Los que se mantienen en Irán, que son algo más de 130, lo hicieron por su propio deseo. Todas las demás operaciones de evacuación las mantenemos abiertas. El grueso de los españoles que deseaban salir lo han hecho ya. Son unos 13.000 más o menos los que hemos repatriado. Había 31.000 en toda la región. Dicho esto, como los frentes son fluidos, la situación es fluida, también no descartamos que haya otros que en un momento dado, si la situación se agrava o se prolonga, y eso es algo que transmiten muchos de los españoles que viven en la zona a los consulados y a las embajadas, me voy a intentar mantener aquí, pero claro, si esto se mantiene durante mucho más tiempo, pues sí me plantearé salir, pues puedan salir. Y por lo tanto nosotros mantenemos esas operaciones abiertas. La situación en estos momentos más preocupante, con mucha diferencia, es la situación en Líbano, donde vemos bombardeos absolutamente indiscriminados, como vimos ayer, 39 civiles muertos, ataques que condenamos tajantemente, con resultado mortal, por cierto, a la fuerza de interposición de Naciones Unidas, lo cual es un crimen de guerra, y nosotros desde luego exigimos una investigación de lo que está ocurriendo, y ese es un escenario muy preocupante. Hay pocos españoles ya en Líbano. ¿Qué le exigen a Israel en su ataque al Líbano? Que detenga este ataque, que detenga este ataque. Primero, porque el Líbano es un país soberano, con un gobierno que estaba comprometido en el momento del inicio del ataque de Israel con el desarrollo económico del Líbano, con el desarme de Hezbollah, con garantizar la seguridad, con poderse desplegar en el sur para garantizar también la seguridad de Israel. Y España apoya a las Fuerzas Armadas libanesas, las estaba apoyando. Pues con una ayuda económica y con formación. Y además, porque la historia ya demuestra que ese sueño de Israel de construir una zona de seguridad en Líbano, lo único que hace es agravar la situación de seguridad también de Israel. Todo lo que decimos sobre Israel, todo lo que hacemos, tiene por supuesto en cuenta la legítima demanda de seguridad de Israel, pero tras cada invasión de Israel en Líbano, lo que ha surgido es un Líbano y por lo tanto un vecino de Israel más inestable, con una población chií más radicalizada, con un Hezbollah reforzado. Una vez más, vamos a ver este sufrimiento indecible de la población civil de Líbano, que en nada va a garantizar la seguridad de Israel. Y nuevamente,
estamos hablando de un Estado soberano, no puede ser la ley del más fuerte. Pero es que además este ataque que estamos viendo en Líbano va paralelo a que sigue esa violencia en Gaza y una violencia muy creciente en Cisjordania. Prácticamente ya no hablamos de Gaza y Cisjordania, donde la situación sigue siendo terrible, muy preocupante. ¿Dónde está la famosa fase 2 de la Junta de Paz, que estaba a punto de iniciarse el día que se inicia la guerra en Irán? Ya ni recordamos que existe una Junta de Paz, que tiene unas responsabilidades que se dio la propia Junta y que sale de una resolución del Consejo de Seguridad. Hay bombardeos también en el Golán sirio. No podemos, insisto, resignarnos a que la forma de relacionarse de Israel con el resto de pueblos de Oriente Medio sea solamente a través de la violencia y de la ley del más fuerte. Eso, desde luego, va a traer sufrimiento a todos en Oriente Medio y no va a garantizar la seguridad del pueblo de Israel, que tiene derecho a ella, pero el mismo derecho lo tienen todos los demás pueblos de Oriente Medio. Un par de cuestiones más. España rechazó que Estados Unidos usase para el ataque contra Irán las bases de Rota y de Morón. ¿Qué coste diplomático ha tenido esa decisión de España? Es una decisión soberana. Esas bases son bases españolas de uso conjunto con Estados Unidos que se rigen por un convenio hispano-norteamericano que muy rápidamente, cuando uno lo lee, aparece la Carta de las Naciones Unidas en el texto y, por lo tanto, se tiene que el uso de esas bases tiene que ser siempre conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Una guerra en violación del derecho internacional de manera unilateral no es conforme a la Carta de las Naciones Unidas y, sobre todo, las decisiones se toman por España bajo soberanía española y, por lo tanto, no ha tenido ninguna consecuencia diplomática. ¿Cómo va a tener consecuencias diplomáticas que un país decida soberanamente dentro del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas? Sería el mundo al revés, si me lo permite. En marzo usted dijo que no había contactos con Estados Unidos sobre retirar o mover las bases de Estados Unidos en nuestro país. ¿Sigue siendo así, ministro? Sí, no se plantea, no es algo que se plantee por ninguna de las dos partes, en absoluto. ¿Después del ataque a Irán tampoco? No, en estos momentos no es un tema que se plantee por ninguna de las dos partes. Esas bases tienen un convenio por el que funcionan y, desde luego, nosotros hemos demostrado que utilizamos el poder soberano de España y nosotros ni vamos a participar ni vamos a hacer nada que fomente, escale, permita seguir con el esfuerzo de una guerra a la que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves para la economía mundial y para los bolsillos de los españoles. Por lo tanto por defender los valores de los españoles, que abrumadoramente son unos valores de cooperación y de paz, como para proteger sus intereses económicos, lo que les cuesta llenar el depósito, nosotros no vamos a hacer nada que escale esta guerra y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para desescalarla hasta que se vuelva a la mesa de negociación. Preguntan el resto de compañeros de la mesa. Ministro, adelante, Irene. Sí, yo quería preguntarle sobre el papel de la Unión Europea en la guerra, porque aquí todo el rato que hemos estado hablando de la guerra, hasta que usted se ha sentado, ha sido justo el bloque geopolítico que no ha aparecido en la conversación y que no aparece en muchas conversaciones. Yo tengo la sensación de que Europa está perdiendo la guerra, es decir, está perdiendo la guerra de Irán. Rusia ha obtenido autorización para vender su petróleo, que nos viene mal porque tiene más dinero para la guerra en Ucrania. Digamos que no estamos siendo capaces tampoco de ejercer un papel de mediación. ¿Cuál es el papel que usted cree que Europa debería tener y por el cual deberíamos empujar? Tenemos que jugar un papel de moderación y de mediación, muy claramente. Lo que está en juego en Oriente Medio es también la visión que tiene Europa del mundo y la visión que el resto de los países, sobre todo eso que ahora se llama el sur global, tienen de lo que tiene que hacer Europa, que es una voz de moderación, defender la paz, la Carta de las Naciones Unidas, el libre comercio. Y en segundo lugar, tenemos que tener ese papel porque después de los países del Golfo, los más afectados por esta guerra somos de lejos los europeos. Somos los europeos, y lo vemos en los bolsillos de nuestros ciudadanos y en el incremento de precios energéticos. En ese sentido, España está especialmente bien situada para no sentir tanto ese impacto por la energía renovable que tenemos y porque tenemos otros suministradores, pero hay países que dependen mucho de ese estrecho de Hormuz. La agricultura europea también
depende de esos fertilizantes de Hormuz. Y yo lo que sí veo es que, aunque lentamente, me gustaría que fuera más rápido, con más decisión y más determinación, la mayoría de los países europeos cada vez están en la posición que España ha tenido desde el primer momento y están diciendo muy claramente: esta no es la guerra de Europa, esta es una guerra contraria al derecho internacional. Javier. Sí, muy buenos días, ministro. Una de las víctimas colaterales, si me permite la expresión, de esta locura, de esta guerra, está siendo la OTAN, que está permanentemente cuestionada por su principal socio, que es Donald Trump. Ya sabemos que Estados Unidos o Trump no puede sacar a Estados Unidos de la OTAN unilateralmente, ya lo sabemos, pero ¿podría debilitarla? ¿Usted cree, hay preocupación de que se produzca un debilitamiento consciente de la OTAN por parte de Donald Trump? La OTAN no tiene un papel que jugar en Hormuz ni en Irán, lo sé, pero digo en general, del teatro. Los Estados Unidos son muy explícitos, la actual administración norteamericana, sobre la visión que tiene de la OTAN. Y yo creo que lo que hay que hacer es tomar esa invitación, que los propios aliados norteamericanos nos están haciendo los europeos, y dar un salto claro de soberanía e independencia también en materia de seguridad. Los europeos tenemos, y España ha sido muy clara al respecto, hemos puesto muchas propuestas, incluido el ejército europeo. Tenemos que tener la seguridad de nuestros ciudadanos y la capacidad de disuasión en nuestras manos, y también tener claro que la seguridad no es solo seguridad militar. Hay un componente de seguridad militar, pero va mucho más allá, y eso supone también dar un salto de soberanía en la competitividad de nuestras empresas, en crear un mercado único de capitales europeos para que el dinero europeo no financie innovación e ideas de otros, sino las nuestras, o crear un mercado digital europeo para garantizar que estamos libres de coerción, de desinformación que viene de fuera. Adelante, Daniel. Sí, dice usted, ministro, buenos días, que no ve por el momento una posibilidad real de mediación o de vuelta a la negociación. Y ojalá me equivoque. Y al mismo tiempo el Gobierno considera ilegal, contraria al derecho internacional, esta guerra, ha cerrado su espacio aéreo, impedido el uso de las bases de Estados Unidos. A mí me gustaría preguntarle, ¿y a partir de ahora qué? Teniendo en cuenta que la guerra puede escalar y que puede durar mucho más. Es decir, ¿qué está dispuesta a hacer España para hacerle ver a Estados Unidos que esta guerra es ilegal y que tiene que detenerla? Me refiero a algún tipo de sanción comercial, económica, diplomática, algún caso ante la justicia internacional. ¿Cuáles serán los pasos de España si esta guerra prosigue su escalada? ¿Qué está dispuesta a hacer España frente a Estados Unidos? Estamos trabajando en tres líneas fundamentales. Una, con nuestros socios europeos, para garantizar que tenemos una posición unida y que Europa en su conjunto no hace nada que favorezca o que escale esta guerra. Que Europa sea claramente un poder moderador. En segundo lugar, hablando con todos los socios regionales para analizar, ellos que están sobre el terreno, que tienen a la vez una cierta interlocución con Irán y un cierto ascendente sobre los Estados Unidos, si conjuntamente podemos hacer alguna iniciativa de mediación. En estos momentos, lo que todos me trasladan, y también es mi propia percepción, es que estamos simplemente en conversaciones preliminares, pero nada de sustancia. Y como le decía, ojalá me equivoque, ojalá mañana haya de verdad ya una verdadera mediación que pueda llevar a la mesa de negociación. Y en tercer lugar, trabajar conjuntamente entre todos para proteger a nuestros ciudadanos de esas consecuencias económicas que tiene la guerra. Y nos gustaría en algún momento, y eso solo podrá ocurrir cuando empiece una verdadera mediación, involucrar a las Naciones Unidas, que son quien de verdad pueden garantizar al final de manera duradera la paz. ¿Qué país tiene el peso en este momento para mediar? ¿A quién le gustaría a usted que tuviera un papel más preponderante en una mediación? Hay ya unos países que muy explícitamente lo están haciendo y se está proponiendo. Ahí vemos Pakistán, conjuntamente con Turquía, con Egipto y con Qatar, que están intentando llevar adelante una mediación, y yo estoy en contacto con todos ellos. Turno para Ana. ¿Cuál es el papel de España ahora mismo en el mundo? Tenemos 4 viajes, el próximo será en abril, del presidente a China. Solo una vez le ha recibido la administración Biden en la Casa Blanca. Nos dejan fuera de reuniones clave sobre el estrecho de Hormuz, sobre la estrategia en Ucrania. ¿Cuál es el papel hoy de España?
Nosotros estamos en todas las reuniones sobre el futuro de Ucrania y la reunión del Estrecho de Hormuz, al que yo creo que hace referencia. Yo fui invitado, pero España decidió no sumarse a ella porque España no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra. España, por primera vez, tiene una política exterior global, que es una política exterior que tiene una relación estrecha, como no puede ser de otra manera, con un aliado de la OTAN de primerísimo orden como es los Estados Unidos, pero que tiene también una interlocución con la otra gran potencia militar, demográfica, económica, miembro permanente del Consejo de Seguridad, como es China. Tenemos una relación intensa en estos momentos con el continente africano y una visión y una percepción en el epicentro de la crisis mundial, como es Oriente Medio, de primer orden por parte de todos los países árabes que nos consideran el país que está salvando la dignidad de Europa. Y en el escenario ucraniano el presidente Zelensky lo dejó muy claro en su visita hace unos días a España, cuál es su visión de España, que fue un país que desde el primer momento estuvo a su lado y lo estará hasta el final de la guerra. Cierra esta ronda, Pablo. Ministro, a mí me gustaría preguntarle por el papel de España respecto a Cuba. Es decir, sabemos que la situación en la isla es muy compleja, sabemos que ahora mismo tiene amenazas tanto a la soberanía como la propia transición a una democracia que no sabemos si se producirá o no, y entiendo también que España, como exmetrópoli, tiene algún tipo de responsabilidad y de vínculo. Parece de momento que España no está jugando ningún tipo de papel, al menos no de manera explícita. ¿Deberíamos estar más implicados? ¿Cuál es el rol que podemos jugar nosotros como país en ese proceso? Estamos muy implicados. Yo he sido uno de los pocos ministros de Asuntos Exteriores del mundo que recibió al canciller cubano cuando hizo una gira solicitando ayuda. Y nosotros, desde luego, hemos dejado claras tres cosas. En primer lugar, el rechazo absoluto al bloqueo. En segundo lugar, la ayuda al pueblo hermano cubano. Son ya 2 paquetes de ayuda humanitaria, alimentos, material sanitario y también paneles solares para paliar sobre todo para hospitales y escuelas, para paliar la crisis energética que hay en estos momentos. Un primer paquete de 1 millón de euros, otro segundo paquete de 350.000 euros y en tercer lugar estamos hablando con países que tienen también una visión y una sensibilidad similar, México, Brasil, para intentar hacer conjuntamente algo. De todas las situaciones en el mundo en el que se está intentando imponer la ley del más fuerte, porque todo está conectado en estos momentos, Venezuela, Cuba, Groenlandia, Irán, Gaza, Ucrania, todo absolutamente está conectado. La de Cuba para España es una especialmente dolorosa porque es un pueblo hermano y desde luego España no va a abandonar nunca al pueblo hermano de Cuba. ¿Pero en qué se concretaría esa ayuda, de lo que plantea Pablo? Porque claro, Donald Trump ha puesto sus ojos ya en el siguiente escenario que ha anunciado, que era Cuba, ministro. Estamos ayudando ya, es el segundo paquete de ayuda humanitaria que enviamos, como decía, tanto alimentos, material sanitario, paneles solares y células fotovoltaicas para paliar la crisis energética, un rechazo en todos los foros, ahora que tenemos la presidencia en la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana y se va a celebrar la cumbre iberoamericana aquí en Madrid el 4 y 5 de noviembre, en todos los foros, empezando por Naciones Unidas, ese rechazo absoluto del bloqueo y analizando con otros países qué más podemos hacer. España por sí sola no lo puede hacer, no puede hacer todo, pero España puede hacer 2 cosas y las hace. Una, dejar clara su posición y hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Y en segundo lugar, sumar a otros. Eso toma un cierto tiempo, pero lo vimos en el reconocimiento de Palestina, lo hemos visto también en Gaza, lo hemos visto en Ucrania, lo estamos viendo en Irán. Cuba estoy seguro que será igual. España al final termina siendo el primero y termina siendo también quien lidera esas posiciones. Se lo planteo porque si comparamos la ayuda que se destina a Ucrania y la que se destina a Cuba, la diferencia entre las 2 ayudas es abismal, ministro. Nosotros vamos a hacer tantos paquetes de ayuda para Cuba como sea necesario. Esta situación es una situación muy reciente, esta situación tan dramática humanitaria, pero hemos sido el primer país del mundo que ha movilizado su ayuda humanitaria. Hemos hecho una petición también a la Unión Europea y la Comisión Europea, que tiene fondos mucho mayores que España, también ha movilizado un paquete de ayuda humanitaria. Vamos ya por el segundo y haremos todos los que sean necesarios. Pero desde luego lo que nosotros queremos es que se rompa esta situación de bloqueo y que solo el pueblo de Cuba decida libremente cuál tiene que ser su futuro. ¿Cree que la presión que está sufriendo la isla está siendo justa con la población de Cuba, ministro? Evidentemente no, hay una situación humanitaria que es terrible, terrible, terrible en estos momentos y tiene que cesar. E insisto, solo el pueblo de Cuba
puede y debe decidir libremente cuál debe ser su destino en su futuro. Ministro Álvarez, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en La Hora. Muchas gracias.